Tiene la palabra el diputado Mario País. Gracias, señora presidenta. Vamos a comenzar expresándonos en los términos de un adagio jurídico que todos conocemos y que dice que el que paga mal paga dos veces. Nosotros, cuando informábamos en las comisiones, en el plenario de comisiones, decíamos que el Estado va a pagar dos veces esta deuda y va a pagarlo porque cuando distribuyó las acciones distribuyó el total de la propiedad participada, que era el 10%. Lo que ocurrió que excluyó ilegítimamente a casi 30.000 agentes, muchos de los cuales están hoy acá representados. Este proceso de privatización que comenzó cuando se transformó la sociedad del Estado en sociedad anónima el 1 de enero de 1991 y que fue ratificado por la Ley 24.145, luego, en el año 93, por disposición de los ministros de Economía y de Trabajo, en aquel entonces Domingo Cavallo y Mera Figueroa, en un ejercicio irracional, discrecional y que constituyó un claro ejemplo de mala praxis por parte del Estado y de funcionarios del Estado, excluyó arbitrariamente e irrazonablemente a casi 30.000 agentes y generó una deuda social del Estado, quien va a tener que pagar con recursos que son escasos hoy y reparar aquel daño que se causó hace casi 20 años. De esto estamos hablando cuando se menciona la propiedad participada de YPF. En su momento se distribuyó incluso más de lo que correspondía en un universo más chico. Acá hubo casi 10.000 agentes que cobraron de más y hubo 30.000 que cobraron de menos. Esos 30.000 que cobraron de menos iniciaron reclamos, juicios, marchas y se sintieron frustrados y se sintieron estafados. Y estafados por quien debía defenderlos, que era el Estado. Este es un poco el quid de la causa de la propiedad participada de YPF. Los reclamos tenían la legitimidad de quien se veía frustrado en sus derechos por quien debía defenderlos, que era el Estado Nacional. No solo estos trabajadores excluidos fueron víctimas de un proceso de privatización agresivo que en un lapso de 1 año y medio redujo el 75% de la planta de personal de YPF. En 1 año y medio, la presidencia o la intervención del entonces interventor nombrado por el Poder Ejecutivo, Estensoro, redujo la planta de casi 40.000 a 10.000 empleados. En ese año y medio se lo forzó con retiros voluntarios, se lo forzó con despidos, se lo forzó con cursos, se los reingresó en emprendimientos con cooperativas o sociedades o SRL que muchas llegaron al fracaso, induciendo a mucha gente con indemnizaciones que le significaron el pan para hoy y el hambre para mañana. Y a eso se le adicionó que cuando esperaban cobrar con legitimidad absoluta la propiedad participada, la misma les fue escamoteada. Es decir, bien decía el diputado Metaza que íbamos a referirnos a Antonucci. Antonucci fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en el año 2001. En ese fallo, y entre otros considerándose expresamente, se imputaba la mala praxis y la responsabilidad de funcionarios de altísimo nivel, como eran los ministros Cavallo y Mera Figueroa. Dice la Corte que las disposiciones ministeriales referidas avanzaron sobre la reglamentación de la propiedad participada de la Ley 23.696, realizada por el Poder Ejecutivo Nacional en los decretos 2.686/91 y el decreto 584/93, al restringir el número de trabajadores que podían ser adherentes. Tal facultad no había sido delegada por el artículo 2 del decreto 2686/91. De tal modo, la intención posterior del decreto 628/97, porque hubo un decreto posterior que quiso ratificar la estafa. Hubo un decreto posterior que, verificando que se había excluido arbitrariamente a casi 30.000 trabajadores, se quiso ratificar la estafa y que ese decreto también cae por inconstitucional. Ese decreto, el 628/97, intentó convalidar lo dispuesto en ellas, no puede surtir efecto, pues a la inoponibilidad que les asigna
se suma su falta de publicación en el boletín oficial. Fíjense cómo estamos hablando de una mala praxis y de una frustración colectiva. Se dictó un decreto que no se publicó en el boletín oficial, es decir, un decreto trucho. Se suma una ausencia de razonabilidad y un exceso en el ejercicio de las competencias ministeriales, todo lo cual conspira contra su adecuación al texto constitucional. Ello es así por cuanto las leyes reguladoras del sistema no delegaron la determinación de que debía entenderse por personal de la empresa. Nótese que el conferido al personal de la empresa de participar en la propiedad participada de acciones de la clase C hasta el 10% se correspondía a los trabajadores existentes al momento de su privatización. Y la Corte entendió que el momento de privatización era el de transformación en sociedad anónima el 1 de enero de 1991. Por eso, señora Presidenta, señores diputados, hoy estamos haciendo una ley costosa para el Estado. Los recursos no sobran, pero es necesario reparar una herida, reparar una deuda histórica, reparar una mala praxis del propio Estado. Y por eso el que paga mal paga dos veces y nosotros tenemos que con esta ley cumplir y honrar una deuda social y una deuda económica con casi 30.000 agentes que fueron excluidos. Y para honrarla hay que honrarla en plenitud. Hay que distribuir las acciones pensando en lo que le hubiera correspondido en aquella época. Hay que pagar a los que no cobraron nada, hay que pagar la diferencia de los que cobraron un poco vía reclamo administrativo y hay que pagar a aquellos que, aún habiéndose hecho juicio, los montos de las sentencias pudieron llegar a ser similares o inferiores. En ese caso, se va a proceder a repotenciar, actualizar el monto percibido, pero se los va a incluir y se va a pagar la diferencia. Por otro lado, y para concluir, se tiene que pagar con bonos. Y no como se dijo en comisión, que era porque así se pagó también la expropiación de YPF. Se tiene que pagar con bonos porque esta deuda cae dentro de la ley 25.344, que es una ley de consolidación de deudas. Y ya lo dijo la Corte, toda deuda que cayó dentro del periodo de la consolidación debe liquidarse con bonos del Tesoro porque rige un principio de que esta norma era de orden público y es inexcusable. Con ello se pagaron las jubilaciones, aún de los moribundos, con ello se pagaron las indemnizaciones por daños y perjuicios y hasta por pérdidas de vidas en las cuales resultó responsable el Estado, y con ello se va a pagar y se va a honrar la deuda de YPF. Nosotros creemos que con esto estamos cerrando un capítulo ominoso. Y digo ominoso porque debimos también, y el Estado debió, accionar contra quienes que cobraron de más, porque ellos tuvieron un enriquecimiento sin causa. Y fundamentalmente se debió reclamar patrimonialmente a quienes fueron los ministros que dictaron una disposición arbitraria e irrazonable y le causaron un perjuicio de cientos y miles de millones de pesos al Estado Nacional. Ellos son los culpables de 20 años de ignominia. Por eso hoy estamos reparando una deuda del Estado, pero es necesario también que denunciemos a quienes causaron ese daño, porque no fue la sociedad argentina, fueron funcionarios que actuaron con indolencia, fueron funcionarios que cuando se les pone un micrófono hablan loas de sus gestiones, fueron funcionarios que no pensaron en el daño que hacían cuando en ese entonces disponían del patrimonio de millones de argentinos. Acá, en esta deuda social, con mucho costo porque los recursos a este gobierno y a este Estado no le sobran, pero con mucha honra y con mucho sacrificio vamos a tratar de reparar esta deuda histórica con los YPFianos, con los ex-YPFianos, con sus familiares, porque muchos de ellos hoy no están, y con ello creemos que vamos a tirar una gota más de justicia en donde hubo un mar de injusticia. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado.